¿Qué significa servir de verdad? Pienso en Jesús y su actuar en el capítulo 13 de Juan. Él se arrodilla y lava los pies de sus discípulos. Él, el Mesías, el Maestro, el Cordero de Dios, haciendo una labor reservada para los siervos. Imagino sus manos trabajando en silencio, mostrando amor en cada gesto. En este mundo, todos queremos reconocimiento, avanzar, ser superados por nuestro cargo o por el reconocimiento de los demás. Pero Jesús me enseña que el camino es diferente, es obrando por los demás. Hoy quiero preguntarme ¿a quién puedo servir? Es un acto sencillo, pero cuando el servicio viene del corazón, transforma vidas. Seguir el ejemplo de Jesús no es solamente pensar en su amor, sino es también pensar en el amor que actúa, aunque no sea lo más fácil, porque sé que sirviendo muestro el amor de Cristo a los demás. Bienvenidos a Inverso Podcast, donde aprenderemos del Maestro Supremo. Y esto se llama Inverso Podcast. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, qué alegría saludarles, qué rico estar con ustedes en este espacio para juntos debatir, dialogar, aprender sobre un capítulo muy especial, capítulo 13 del libro de Juan. Chicos, qué rico tenerles aquí en el set. Bienvenidos, Jackie. Pastor, muchísimas gracias otra vez por esta hermosa bienvenida. Muchas gracias a todos ustedes los que nos están viendo y estamos muy felices, ¿no?, de poder compartir nuevamente este set. Y tenemos a Breiner, ¿no? Un invitado que nos acompaña nuevamente aquí en este Sí. espacio de Inverso. Breiner, bienvenido. Muchas gracias, Pastor. Yo creo que es grato de verdad estar acá, dispuesto para compartir lo que nos enseña el libro de Juan. Bueno, y el capítulo 13 tiene un enfoque muy especial, la última cena. Es un episodio importante, relevante y del cual hoy vamos a extraer enseñanzas muy bonitas para nuestra vida práctica y que nos van a ayudar a tomar decisiones importantes. Así que ajusten sus auriculares y arrancamos este momento especial. Bueno, hablemos de ese espacio. Resulta que la mesa en el tiempo de los judíos era como en forma de U, la Ujú, mesa, lo que quiere decir que cuando Jesús se sienta, tiene una panorámica muy grande y ujú, general de todos los discípulos que le acompañan. ujú. ¿Quién estaba a la derecha? Nuestro querido amigo Juan. Judas. ¿Quién estaba a la izquierda? Juan. Ah, Juan, el discípulo amado. Juan Ujú, decía en su corazón, si hay un cargo grande, yo quiero ocupar ese cargo. Por eso él, aunque era muy tierno, muy cariñoso, porque él mismo se describe y se define como el discípulo amado, por su forma y de hecho, el deseado de toda la gente dice que él en esa última cena le recostó la cabeza en el el pecho. pecho al maestro. Oiga, uno puede decir eso estaba como raro en el tiempo de Ujú. hoy, pero no era como una forma que se utilizaba para expresar cariño y respeto a la persona. Juan recuesta la cabeza en el pecho y allí tenemos ya aquí esos dos personajes pues relevantes en este capítulo. Claro, mi pastor. Y desde ahí ya empezamos a ver también qué era lo que Jesús quería enseñarles y cuál era el carácter y los puntos claves que Dios dijo, bueno, yo me voy, pero yo quiero que ustedes se queden con esto. Y acá tenemos, yo creo, como la primera duda, ¿no? ¿Y por qué Dios? Ok, estamos hablando, ¿no? Que la mesa tenía algo bien amplio, tenía una abertura precisamente para que los siervos de aquella época eran los que llegaban y servían, ¿no? Llegaban la comida, pues lo que había que hacer, pero Jesús en ese momento tomó ese papel de siervo y empezó, digámoslo, a una manera de humillarse ante los discípulos al lavarle los pies, que es uno de los puntos centrales de que nos mostraba esta lección. Y yo quiero, y me ponía a pensar, ¿qué es lo que realmente significa que Jesús le lavaba los pies en ese momento a los discípulos, si eso era algo que el maestro o el Señor, como ellos lo llamaban, no era tan común? ¿Qué opinas tú? Claro, de verdad que esta duda me la planteé cuando estaba estudiando la lección y creo que la resolví tomando mi propia vida y reconociendo que sin Dios no soy nada. Ujú, Y este acto de humildad realmente a mí me lleva a pensar en que
dependo totalmente de Dios. Yo creo que la lección que Jesús quiso enseñar a los discípulos en ese momento fue: humíllate delante de Dios, Ujú. pero reconociendo que dependes totalmente de Él. Creo que era una lección tanto para los discípulos como para todos nosotros. Amén. Pastor, perdón. Tranquila. Es que yo hay algo que a mí me impactó mucho y es que los discípulos, aunque habían compartido tanto con Jesús, ellos todavía no entendían el por qué Jesús estaba ahí. Y con ese lavamiento de los pies, lo primero que Jesús les dijo y les enseñó es, miren, yo soy un siervo que vine a morir como un cordero para que ustedes tuvieran salvación y para enseñarles el verdadero sentido del evangelio, que es servir y amar a los demás. Sin esperar absolutamente nada de cambio. Y hay otra cosa como muy importante que yo decía, cuando estaba leyendo Juan, ahí Jesús les dijo, miren, yo les enseño un nuevo mandamiento que es que se amen unos a otros. Pero ese mandamiento, pues ya se había dicho muchísimo, muchísimo antes. Él lo que quería, o sea, la parte nueva era el sentido del amor que Jesús les estaba mostrando a ellos, que era un sentido de servicio, un sentido de amor mucho más profundo de lo que ellos sabían. Entonces, eso era lo nuevo. No era un nuevo mandamiento, sino era un nuevo sentido del amor. Bien, chicos, toca enmarcar qué representaba la cena para el pueblo judío. La cena era la comida más importante, porque era el momento donde papá se reunía con mamá, con los hijos, Sí. y se comentaban cómo les fue. Me encontré una serpiente por allí, un cordero se me estaba enredando, un lobo casi que se me lleva una oveja. Era el momento más importante. Por eso Jesús decide tener la última cena, porque Ujú. es el espacio del día más importante para ellos. No fue un almuerzo, un desayuno porque tenía que comer rápido, luego seguir trabajando, no. Ya después de la cena no hay nada más que hacer, así que no tenemos afán. Sentémonos y disfrutemos de Mm, último pan. ujú. La cena era muy diferente a lo que a veces nosotros pensamos, porque la última cena que vemos en los cuadros, en las salas de las casas, de pronto un pedacito de pan, Sí. una tacita, no, la cena era algo bien representativo, Ujú. donde estaban olivas, granadas, nueces, era una cena, era un alimento bien importante y bien nutrido. Entonces empecemos por eso, que el momento se disfruta, el momento que es rico, uno de los momentos más chéveres del ser humano es comer, Uy, ¿verdad? sí. Entonces Jesús quiso, a pesar de esas escenas tristes que iban a compartir, Jesús quiso disfrutar algo placentero también para ellos, que disfrutaran ese momento. Y ahora bien, en esa camaradería, charlando, conversando, Juan estaba allí pendiente de qué va a hacer Jesús. Jesús, una vez detecta que Judas lo va a entregar, Ujú. Judas se va de la cena y y Jesús se queda con ellos y empieza a señalar cosas que Judas no quería que Judas escuchara. ¿Por qué? Porque era el círculo más cercano y le va a dar parámetros e instrucciones muy importantes. Enfoquémonos ahora a unos detalles que ustedes ahora presentaron que vale la pena tomar unos minutos para hacerlo. Jesús toma un recipiente con agua y empieza a lavar los pies de los discípulos. Cabe mencionar que eran sandalias, que caminaban, Mm. estaban las uñas llenas de mugre, había polvo en la planta de los pies, pero él se agacha. ¿Quién hacía eso, Jackie? Los siervos nada más. Solamente los siervos. Pero Jesús se hizo siervo Ujú. y empieza a lavar. El primero que se incomoda es Pedro. Señor, bueno, siempre el ¿Por qué? Pedro que está reaccionando, ¿no? Sí. ¿Por Aquí qué me tenemos muchos lavas? Pedros, saludamos a los Pedros que están por allí escuchando y viendo este programa. Pero reaccionó, uy, ¿cómo así? No, 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 es que usted es el maestro. Ujú. Jesús los reprende porque Jesús tiene que hacer ese acto de enseñanza. ¿Cuántas veces nosotros tenemos algo que Dios nos regala, una casa, un carro, y ya nos creemos los Los maestros? más. Los Ujú. más. Y Jesús, que era el dueño de todo, se agachó a lavar los pies. Vamos a analizar ese momento y vamos a recrear esta escena en nuestras mentes. Jesús está en una mesa con sus discípulos, los pies, por supuesto, estaban sucios, por eso se hacía eso, de lavar los pies del invitado cuando llegaba a casa. Y Jesús comienza a lavar con cariño, con suavidad, con amor, los pies polvorientos de los discípulos. Reiner, cómo esto toca tu corazón y tu vida cristiana. Pastor, mientras estudiaba inverso, me daba cuenta de lo que Jesús estaba haciendo en realidad, porque no fue solo el hecho de limpiar el polvo de sus pies, sino limpiar
las vidas de los discípulos. Mm. Es decir, ir a la profundidad de los corazones de los discípulos y darse cuenta en realidad de que ellos necesitaban una purificación. Y cuando estudiaba esto me daba cuenta en que Jesús no se especifica en cosas generales, sino que va a las profundidades de nuestro corazón. Y yo creo que hay algo que también mencionaba Inverso, muy interesante, el hecho de que Juan, este capítulo que estamos estudiando, va a la praxis, no se queda en la teoría, no es algo teórico, sino que va a la práctica y definitivamente desarrollando humildad, el mismo Jesús desarrollando humildad a nosotros, a mí, sinceramente, me ayuda a entender que debo humillarme delante de Dios y dejar que Él moldee mi corazón. Y no solamente eso, sino que yo también creo que esta parte nos enseña y es una invitación personal a que dejemos que Dios también limpie cada día nuestra vida, ¿no? Porque si Él no limpiaba en ese momento, no solamente los pies, sino también dentro del corazón, pues sencillamente los discípulos no iban a entender el verdadero significado de esa cena. Entonces creo que una de las mayores lecciones es esa invitación a dejar que Jesús entre a nuestra vida y nos limpie cada día. El rito de humildad, Jackie. La palabra resaltar en esta escena es humildad. Ujú. Nosotros, cada 3 meses, tenemos la costumbre de hacer un lavatorio de pies y de participar de la cena del Señor, haciendo un pedazo de pan sin levadura con vino, que es el jugo de la uva sin fermentar. Y cuando a veces vamos a participar, ¿sabe qué hacen algunas personas? Comienzan a mirar cuáles son los pies más jóvenes o los zapatos más nuevos para lavarme con esa persona los pies. Estamos empezando mal el rito de humildad. Efectivamente. Te quiero preguntar a ti, Jackie, tú que eres una chica tan versada, una chica tan experimentada en el contacto con las personas de nuestro entorno cristiano, ¿crees tú que los jóvenes cristianos necesitan ser más humildes y aprender de esa escena de Jesús? Uf, yo creo que sí, porque mira que algo que le pasó a los discípulos y que nos pasa mucho a nosotros es que nos centramos en cosas que van muy superficialmente. Nos centramos, ellos estaban centrando en qué es lo que va a hacer Jesús después de eso y por qué nos está diciendo que ya no va a estar con nosotros, que se va a ir, y no se centraban en lo que verdaderamente importaba en ese momento, que era lo que Jesús les estaba enseñando. Entonces a nosotros como jóvenes, como tú lo estabas mencionando, muchas veces nos pasa eso, vamos mucho a lo superficial cuando Jesús nos dice, tienen que centrarse en el verdadero punto focal que soy yo, que es Jesús, que es mi muerte y que en este caso es la humildad y servir a otros. Ahora, a mí me gustaría mencionar algo ahí porque hay que tener en cuenta los pecados originales, ¿no? El orgullo, ese Sí. sentimiento de, bueno, soy superior, quiero ser superior incluso al mismo Dios. A Ujú. veces llegamos a pensar así y, y es importante tratar de hacer morir al yo. El mismo Sí. Jesús lo dijo, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Entonces, es importante resaltar el hecho de que si nosotros queremos estar con Jesús. Y nosotros queremos ser jóvenes dentro de la iglesia que sean capaces de dirigir, de liderar, de hacer muchas cosas por Dios, necesitamos reprimir el yo que muchas veces sale a flote. Sí. Absolutamente. Y mira que es ahí cuando nosotros dejamos también la autosuficiencia que hoy nos vende este mundo, ¿no? Por poner un ejemplo como mucho más práctico, es quién tiene más likes, quién aparece más en el podcast, quién habla mejor, quién, pues, o sea, siempre nos centramos como mucho en eso, pero Dios nos dice, ustedes no tienen que centrarse en quién tiene mejor estatus, sino realmente esta es la necesidad de humillarnos y tener un corazón realmente genuino, porque no es solamente humillarnos en la parte de afuera, en lo externo, es que yo soy líder, es que yo sí doy diezmos, es que yo esto y yo aquello, pero si nuestro corazón no está humillado, sencillamente no estamos haciendo nada. Muy bien. Pasemos a otro escenario dentro de la misma última cena. Judas. Judas, face to face to Jesus, cara a cara a Jesús. Muchachos, Padre. yo quiero que hablemos en este resto de tiempo Ujú. sobre ese instante de Judas enfrente del maestro. Fue un momento tensionante porque en ese instante Jesús menciona, dentro de los que están comiendo conmigo, va a haber alguien que me va a entregar. Hay Wow. uno, todo el mundo empieza a verse, ¿no? Uy, ¿Quién, quién, ¿quién ¿Quién quién será? 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 ¿Será Juan? ¿Quién Sí. será? ¿Será Pedro? Mm.
Hablemos de ese momento tan especial y tenso, ¿no? Porque ya se lavaron los pies, ya todo el mundo recibió la enseñanza de la humildad, pero llega el momento donde Jesús abiertamente dice, alguien de lo que está aquí me va a entregar. Sí, miren que ahí nos surge pues como una pregunta y es por qué Dios incluyó a Judas en ese lavamiento de los pies. En todo eso, si él sabía y estaba todo tan tenso, por qué lo siguió haciendo? ¿Por qué le servía? Y hay una frase que justamente vi antes de venir en un estado de WhatsApp que decía, la voluntad de Dios es que los hombres derroten a sus enemigos amándolos. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús amó y venció el pecado amando al pecador. Entonces yo creo que a mí esta escena me parece catastrófica, pero también me parece muy linda y muy fascinante porque Dios lo hizo como un acto de ese amor, de esa misericordia que les quería enseñar. Entonces, a pesar de que fue tensionante, yo siento que Jesús no estaba tensionado. Jesús estaba de lo más tranquilo porque sabía que hizo todo lo que estaba a su alcance para que Judas entendiera realmente ese amor. Ahora, aportando un poquito a lo que mencionas, hay que reconocer también que Jesús lava los pies incluso de Judas porque quizás quería darle la oportunidad a Judas de que se Ujú. arrepintiera, porque Judas también entró en el conflicto de, bueno, ¿lo hago o no lo hago? Sí. ¿Cierto? Pero Jesús al lavar los pies, al demostrar por medio de ese acto de humildad, prácticamente le estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo, que soy el maestro, que soy el salvador del mundo, estoy ahora sirviéndote y tienes la oportunidad tú de arrepentirte. Entonces es algo que nosotros pues deberíamos tener en cuenta. Y mira que hay algo que dice la escritora Elena de White, que es que pues Jesús le dio esa oportunidad precisamente porque le quería dar esperanza, pero el amor que Dios sentía por Judas no era menos que por los otros discípulos. Jesús lo amaba totalmente igual con todos sus defectos. Entonces yo creo que cuando a mí me dicen, si alguien a mí me traicionara, yo no diría, no, es que yo lo amo igual que a mi mejor amiga, pues porque eso no nos pasa. Pero Dios tiene un corazón tan grande y yo creo que ese es uno también de los misterios de la humanidad que nunca vamos a entender y es el gran amor de Dios. Tres cosas Jesús hizo con Judas. Número uno, lavó sus pies. Número dos, comió y le dio pan. Mm, Y número tres, Jesús arrecostó o se acostó en el pecho de Judas. ¡Wow! Por eso mencionábamos en algún instante que el acostar el pecho, la cabeza sobre el pecho de alguien, era un símbolo de amor, De de afecto. respeto, de ujú. afecto, porque al empezar la cena del Señor, Juan acostó su cabeza en el pecho de Jesús, pero al final, en este momento, en esta línea que llamamos de tiempo, en ese instante, fue Jesús quien acostó la cabeza en el pecho de Judas el traidor. Cuando Jesús pronuncia, hay alguien que me va a entregar. Claro, Pedro, dice ahí el inverso, Mm. que le dio un codazo a Juan, porque Juan estaba Al lado. pegadito, entonces Pregunta. estaba cerca, le dio un codazo. ¿Quién será? ¿Quién será? Le hizo una seña, los otros discípulos no se dieron cuenta, dice el inverso, pero en ese instante Jesús hace esto, Se acuesta. coloca su cabeza en el pecho de Jesús. ¿Qué enseñanza podemos extraer de este acto sencillo, pero es algo profundo, muchachos? Bueno, yo creo que aquí está clarísimo el hecho del perdón que Dios ofrece. Ujú. Jesús, por supuesto, sabía que iba a ser Judas y lo sabía por diferentes razones, pero dentro de ese acercamiento que Jesús tiene con Judas, está ofreciendo el perdón, porque aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar, Jesús decide acercarse, decide demostrar amor y perdón hacia esta persona que estaba pues destinada a hacer lo que quería hacer. Sí, y muchas veces creemos que a Jesús no le dolió, ¿no? Porque decíamos, no, es que Jesús pues era Dios, ¿cómo le iba a doler la traición de alguien? Cuando él hizo ese acto, no solamente le ofreció su perdón, su gracia, sino que también mostró la confianza y lo mucho que él lo quería a pesar de esa traición. A Jesús sí le preocupaba y de hecho en la lección le decía, Jesús estaba sumamente preocupado por lo que iba a pasar y porque, o sea, le dolía lo que Judas le iba a hacer. Entonces yo creo que ese es el mayor acto también, otro acto, ¿no? De mucha humildad de parte de Jesús. Así es. Miren, chicos, cuando Jesús acuesta o apoya su cabeza en el pecho de Judas,
En pocas palabras, dice el inverso, por eso me gusta el enfoque de este momento, de este episodio. Dice el inverso que Jesús le está diciendo en ese acto a Judas, tú me debes cuidar las espaldas a mí. Eso lo Sí. menciona y lo recarga el inverso. Entonces Jesús le está diciendo directamente, tú tienes que cuidarme, no me vayas a entregar. Es decir, que hasta ese instante Jesús le estaba dando una oportunidad a Judas. Judas dice el inverso que se fue y dice el capítulo 13 que él se fue. Sí. Yo creo, eso es una opinión muy propia al Ujú. analizar el texto y al leer el inverso, yo creo que, claro, él tenía que ir para recoger la plata, pero podía hacerlo horas después, pero él en ese momento sale, o sea, Judas inmediatamente sale de la cena porque no aguanta lo que Jesús, la confianza que Jesús le está dando y al saber que él ya lo está vendiendo, o sea, él no aguanta esa confianza y respeto que le está dando Jesús a él, que por Ujú. eso él sale corriendo, muchachos. Y miren que hay algo también que mencionaba la lección, y es que Jesús no miraba a Judas por el, digamos, por el pecado, por lo que iba a cometer, porque sabía que Judas no era el verdadero culpable, que detrás de eso estaba Estaba Satanás, estaba diciéndole ahí, estaba poniendo ese deseo en su corazón, y es lo que Dios hace hoy con nosotros. Por eso es que se dice que Dios nos ama tal cual somos como pecadores, porque Dios sabe que todo lo que nosotros hacemos, que de pronto está mal, es gracias a el gran conflicto que estamos viviendo hoy en día. Entonces, es muy importante aprender a analizar en qué momentos de pronto nos estamos dejando utilizar por Satanás. Y eso lo sentimos, así como Judas lo sintió que no podía de la culpa, así nosotros también lo llegamos a sentir en pequeñas o en grandes porciones. y Judas pertenecía al grupo de los discípulos, ¿no? O sea, Ujú. puede pasar con un joven Sí, dentro de la iglesia también, puede pasar con los líderes dentro de la iglesia. claro, Entonces, hay que tener muy, muy pendiente eso allí porque podemos nosotros estar equivocándonos. efectivamente. Judas no aguantó ese momento, chicos, y sale corriendo de la cena. Y en ese instante empieza Jesús a darle instrucciones especiales a los que se quedan, a los 11. Sí, Jesús sabe que los que se quedan son los que necesitan instrucciones específicas. La Biblia no contiene todo lo que Jesús les enseña a los discípulos, pero sí Jesús empieza a hablarle cosas que no quería que Judas escuchara porque Jesús sabía que se iba a terminar quitando la vida, así que no permitió que él escuchara todo lo que Jesús le iba a enseñar. Se queda Jesús con los 11 y empieza a decirle a los 11, yo voy a morir. Pero en ese momento, los 11, aunque Jesús le está hablando, los 11 no asimilan porque los 11, recuerden que Juan está aquí esperando, es que yo quiero ser, cuando él sea el guerrero, el gobernador Yo quiero estar aquí al en la lado. nación, yo quiero ser el que esté al lado. Es decir, que los discípulos, aunque estaban escuchando a Jesús, no No. discernían realmente el reino que él estaba presentando. sí, Pastor, me gusta el enfoque que da inverso en esta parte porque se presenta la realidad de que Jesús no solo quiere vivir con nosotros en el cielo y vivir toda una eternidad con nosotros en el cielo. Si bien es cierto que todos nosotros esperamos a Jesús volver, esa finalmente, pues es la finalidad, sí, pero nosotros ahora que estamos en la tierra, podemos vivir con Jesús ahora, podemos caminar con Jesús, podemos hablar con Jesús. Entonces, este hecho es importante porque a nosotros nos va a ayudar a poder estar conscientes de qué es lo que podemos hacer ahora, no en Muy el bien, futuro. muy bien. Vamos a ir al reto de este episodio y ya regresamos. Hola coleccionistas de recuerdos, esta semana en Inverso Podcast queremos que ustedes compartan una fotografía de esa cena que han compartido junto con sus familiares, seres queridos, que los llenan de amor y esperanza. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo. Lo único que debes hacer es ir a nuestro Instagram de Inversión en el Piso Podcast y va a haber una sección que dice retos. Tú solo le das ahí en esa historia destacada y sencillo. Ahí está el fondo, en la plantilla. Compartes tu fotito porque mira, no hay nada más hermoso que compartir esos momentos especiales, porque ahora es tu turno. Definitivamente, tenemos que hoy darle gracias a Dios porque la última cena fue un momento de preparación para los discípulos, para que ellos tuvieran la fuerza y enfrentar los últimos momentos y también la persecución que se venía. Jackie. yo creo que la mayor lección, ¿no? Es esta humildad, ¿no? Que la grandeza no se mide por lo que nosotros logramos, sino por cuánto estamos dispuestos a servir a otros y a servir a Dios, dejando así que esta humildad transforme completamente nuestro carácter desde adentro hacia afuera.
Jesús enfatizó el amor en todo el libro de Juan, ¿cierto? Pero prácticamente en las últimas instrucciones que les dio a los discípulos fue esto: ámense todos Ujú. unos a otros. Y creo que debe ser no solo para los discípulos, sino para todos los jóvenes y todas las personas que pertenezcamos al pueblo de Dios. Yes. El rito de humildad, el lavatorio de pies, junto con la cena, la practicamos cada 3 meses. La cena del Señor, una oportunidad para recibir nuevamente a Jesús y mirar el sacrificio que Él hizo por nosotros. Gracias por acompañarnos en este espacio de Inverso y nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones.